Bienvenidos. Hoy tenemos una historia que, arranca con el asesinato de un sacerdote en Guerrero, pero enseguida se ve que hay algo mucho más grande, más turbio detrás. ¿Qué pasa cuando esa línea entre el Estado y el crimen organizado, pues, parece que se difumina de forma peligrosa? Pues sí, vamos a sumergirnos en un análisis basado en fuentes documentales que describen una presunta red criminal, una red bastante extensa. Esta red, según lo que destapó Omar García Harfuch, implicaría al cártel de los metatones y, bueno, según estos papeles, llegaría hasta altas esferas del poder político. Mencionan directamente a Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación. Vale. La misión de hoy es esa, intentar desentrañar los hilos de esta supuesta alianza. Vamos a ver qué dicen estas fuentes sobre contratos públicos, desvíos de fondos, tráfico de influencias, todo a partir de unos documentos que se encontraron curiosamente tras la muerte del padre Bertoldo Pantaleón. Vamos a desgranar esta trama tan compleja. Empecemos por el principio. La víctima, el padre Bertoldo Pantaleón Estrada. Exacto. Era párroco en San Cristóbal, Guerrero. Llevaba allí más de 30 años, ¿no? Muy conocido por su labor social, sus sermones pidiendo justicia. Sí, una figura relevante en la zona. Desapareció el 4 de octubre, y 2 días después, el 6, lo encontraron muerto cerca de Mezcala, asesinado a tiros. Mm. La Fiscalía de Guerrero, pues, inició la investigación habitual. La diócesis lamentó su muerte. Era ya el 6º sacerdote asesinado allí en 20 años. Vaya cifra. Sí. Parecía, otra tragedia más en una región muy castigada por la violencia. Pero una llamada anónima a Omar García Harfuch, que entonces era secretario de Seguridad Ciudadana en CDMX, lo cambió todo. Una llamada anónima. Sí. Una voz le dijo algo así como: «El padre dejó un paquete en la sacristía». ¿Un paquete en la sacristía? ¿Y qué era? Pues ahí está la clave. Era un maletín, de cuero negro con cierre biométrico. Biométrico. Sí. Y dentro, 237 folios, un disco duro encriptado y una nota manuscrita. ¿Una nota? ¿Qué decía? Algo bastante inquietante. Para cuando me callen, que la verdad libere, no condene. Suena a que sabía que algo podía pasarle. Totalmente. Harfuch, claro, montó un equipo de élite para analizar todo eso. Y lo que encontraron no era un testamento, ni nada parecido. Era, según describen las fuentes, un mapa detallado de una presunta red criminal. Lo llamaron internamente los contratos del infierno. Los contratos del infierno, madre mía. Y aquí es donde la historia se pone oscura de verdad, ¿no? Hablemos de ese cártel, los metatones. Exacto. Según esta información, es un grupo relativamente nuevo, surgido hace unos 8 años, en las zonas mineras de Taxco. El líder, al parecer, le llaman el minero. Se dice que es un exingeniero de Pemex. Un exingeniero. Sí. Y controlarían presuntamente el 80% del tráfico de precursores químicos en el Pacífico Sur. Se les relaciona también con hallazgos terribles, como fosas clandestinas, la de El Limón, por ejemplo. Ya. ¿Y el padre Bertoldo? ¿Qué papel jugaba él supuestamente en todo este entramado? Porque es difícil de imaginar. Pues los documentos sugieren una figura sorprendente, una especie de notario espiritual. Notario espiritual. ¿Qué significa eso? Pues que, según se afirma, bendecía cargamentos de droga, recibía diezmos del cártel, incluso en criptomonedas. ¿Y en criptomonedas? Sí. Y también intermediaba en reuniones secretas entre los capos y funcionarios. Vaya papel. Pero lo más fuerte, entiendo, es ese documento encontrado en el maletín, ese supuesto memorándum. Efectivamente, es, digamos, la pieza central. Un supuesto memorándum de entendimiento, fechado en abril de 2024, y lo más llamativo, lleva, según se informa, membrete oficial de la Secretaría de Gobernación y una firma electrónica. ¿Una firma electrónica verificada? Verificada con una probabilidad altísima, un 98%, como perteneciente a Adán Augusto López, que era entonces el secretario de Gobernación. Un 98%. O sea, casi seguro. Un memorándum firmado por un secretario de Estado. ¿Y qué decía ese supuesto acuerdo de estabilidad operativa?
Pues básicamente establecía un pacto de colaboración ilícita, presuntamente. Según los documentos, los metatones pagarían una cuota mensual. ¿Una cuota? Sí, bastante considerable. Unos 15 millones de pesos al mes. A cuentas offshore. ¿Y a cambio? A cambio, recibirían la inteligencia, información clasificada sobre cárteles rivales como los Ardillos o los Tracos, también inmunidad para sus operaciones, rutas seguras para la droga, por ejemplo, de Zihuatanejo a Tijuana, y alertas sobre operativos federales. O sea, chivatazos. Exacto. Se mencionan hasta 17 operativos concretos que, presuntamente, se cancelaron gracias a estas filtraciones entre 2023 y 2025. Es una acusación gravísima. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra prueba que respalde esto? Bueno, están las notas manuscritas del propio Bertoldo, las que encontraron junto al memorándum. Esas notas parecen añadir contexto. Sugerirían que López era como el garante institucional del pacto. El garante. Sí, el que aseguraba el cumplimiento desde el gobierno, incluso presuntamente facilitando amparos judiciales para miembros del cártel. Amparos judiciales. Sí, aunque una nota atribuida a Bertoldo también refleja dudas, ¿no? Dudas sobre si esa protección era realmente fiable. Entiendo. Si ese pacto existió, como describen las fuentes, necesitaba más financiación que las cuotas. Y aquí entra la otra parte, el dinero público, los contratos. Justo. Ahí aparece una empresa clave. Construcciones y Desarrollo Anna H. Sack de CB. Anna H. ¿Qué se sabe de ella? Pues mira, una empresa registrada en 2019. Su domicilio fiscal, una papelería. Una papelería. Sí. Y los dueños, según parece, testaferros, gente sin perfil empresarial. Pero lo llamativo es que esta empresa ganó 32 licitaciones públicas entre 2020 y 2025, por un valor total de 3.500 millones de pesos. 3.500 millones. Sí. Y todas adjudicadas por dependencias que estaban bajo el control de la Secretaría de Gobernación. Durante la gestión de López. Contratos para carreteras, escuelas, riego, obras importantes, se supone. ¿Pero se hicieron esas obras? Ahí está el meollo de la cuestión, según las fuentes. Que muchas de esas obras eran, espejismos. Espejismos. Sí, proyectos que solo existían en papel, en renders, pero que en la realidad eran terrenos baldíos o construcciones mínimas, casi inexistentes. Se trataría, presuntamente, de un mecanismo para desviar fondos públicos a gran escala. ¿Y cómo funcionaba ese desvío? ¿Se sabe dónde acababa el dinero? El análisis financiero que describen los documentos apunta a un esquema bastante sofisticado, la verdad. El dinero de las obras fantasmas se movía por una red de subcontratos. Una parte acababa en neobancos, bancos digitales en el extranjero. Mencionan Estonia. Estonia. Otra parte se convertía en criptomonedas, claro, para dificultar el rastreo, Binance en Dubái. Y el resto, presuntamente, volvía en efectivo, directamente a manos de operadores de los metatones. ¿Y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, detectó algo? Pues parece que sí detectaron flujos sospechosos y que coincidían con periodos electorales. De hecho, mencionan una transferencia clave, 28 millones de pesos en febrero de 2024, vinculada a un primo segundo de López, en Venezuela. Vaya conexión. ¿Y la evidencia digital? ¿El disco duro del padre Bertoldo? ¿Aporta algo a esto? Parece que sí. Se habla de correos electrónicos encriptados, con Proton Mail. Encriptados. Sí. Enviados desde un alias Gobernador Fiel, desde una IP localizada en Gobernación. Esos correos supuestamente autorizaban cambios en las licitaciones, para favorecer a Nájac, claro. Claro. Y otro dato. El 72% de los contratos a esta empresa se habrían adjudicado por invitación restringida. O sea, sin concurso público abierto. A dedo, prácticamente. Exacto. Eludiendo la competencia. Todo esto dibuja un panorama de presunta corrupción sistémica muy preocupante. Y mencionabas antes una conexión con la financiación política. Correcto. Ese es otro hallazgo importante. Según las fuentes, un libro mayor digital. ¿Un libro mayor? Sí, encontrado en un búnker que atribuyen a los metatones. Y ese registro detallaría inyecciones de dinero. Mucho dinero. ¿A quién? A campañas internas del partido Morena. Entre 2022 y 2024. Hablan de 250 millones de pesos. 250 millones. ¿Y se sabe a qué campañas concretas? Pues la precampaña presidencial de Adán Augusto López aparece como la principal beneficiaria.
Habría recibido supuestamente 87 millones de pesos. 87 millones. ¿Y cómo entraba ese dinero? Disfrazado de donativos, claro. ¿Y Bertoldo? ¿Qué papel tenía él en esto de la financiación? Pues, según lo que se describe, su rol era facilitar las entregas de efectivo. Durante las misas. Presuntamente sí, durante misas privadas. Era el intermediario, digamos. Madre mía. ¿Y a cambio de todo ese dinero y la protección? Pues el cartel esperaría futuras concesiones. Se menciona una petrolera para Anazac en Campeche y rutas escoltadas para sus cargamentos. Es un círculo vicioso, ¿no? Dinero ilícito que financia poder político. Y ese poder político que garantiza la expansión del negocio criminal. Exactamente eso es lo que describen las fuentes. Además del dinero, estaba la información privilegiada. Hablabas de filtraciones de inteligencia. Efectivamente, en unos servidores informáticos que encontraron en Mezcala, el equipo de Harfuch encontró miles de archivos clasificados ¿De dónde? de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y la información indica que se filtraron usando una VPN, desde una red interna de la Secretaría de Gobernación. Desde Gobernación. Eso es muy grave. ¿Hay ejemplos concretos del impacto de esas filtraciones? Las fuentes citan uno muy claro, el operativo Águila Caída, en julio de 2023. Detalles como la ubicación de los agentes, los horarios, las frecuencias de radio, todo eso se habría entregado a los metatones. ¿Y qué pasó? Pues que, casualmente, un cargamento importante de fentanilo, unos 400 kilos, pasó sin ser detectado justo ese día. O sea, la filtración permitió el paso de la droga. Eso es lo que sugiere la coincidencia, sí. Y la ruta de la filtración, la rastrearon hasta comunicaciones efímeras, un correo temporal, un teléfono desechable, ¿Y dónde se localizaron? cerca de la oficina de López en Gobernación. Además, las notas de Bertoldo también describían esto. Decía recibir información sensible cada semana. ¿Cómo? ¿A través de un mensajero? En el confesionario. En el confesionario. ¿Sí? Esto podría explicar, según apuntan las fuentes, por qué no había capturas importantes de miembros de los metatones en Guerrero en esa época. Claro, a pesar de que la DEA estimaba un flujo enorme de fentanilo por allí, no. Unos 500 millones de dólares anuales. Exacto. Apunta a una protección que iba más allá de la corrupción local. Una protección de más arriba. Ante todo esto, semejantes hallazgos. ¿Cómo reaccionó García Harfuch? ¿Qué hizo? Pues lanzó una contraofensiva, muy decidida, operativos de fuerzas especiales con apoyo del ejército. Y lograron capturar al presunto líder, a El Minero. Lo identificaron como Roberto Salazar Vega. ¿Lo capturaron? Sí, el 12 de octubre. Le incautaron un arsenal y un organigrama del cártel. ¿Y salía Bertoldo en el organigrama? Sí, figuraba como coordinador espiritual, con un supuesto sueldo de 2 millones de pesos al mes, en bitcoins. 2 millones al mes. En bitcoins. Increíble. A raíz de esto, Harfuch inició la operación Ave Fénix. Usando tecnología avanzada, machine learning, datos de Palantir, de la DEA, el objetivo era mapear toda la red, incluyendo a los funcionarios públicos presuntamente implicados. Hablan de 247 funcionarios identificados en 15 estados. 247 funcionarios. Esto tuvo que ser un terremoto político y financiero. Sin duda, un escándalo tremendo. Adán Augusto López, claro, negó todo, rotundamente. Dijo que era un montaje grotesco, un ataque político. Lo habitual en estos casos. Sí. La oposición pidió su desafuero, pero Morena, su partido, le protegió. ¿Y económicamente? Pues hubo turbulencias. El peso cayó, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo pérdidas, la Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado pidiendo transparencia, hubo protestas en Tabasco, su estado natal. ¿Y siguieron apareciendo pruebas después de la detención del minero? Sí. Hubo un registro en la finca de Bertoldo, el 16 de octubre. ¿Y qué encontraron allí? Pues un altar con fotos de Adán Augusto López junto a presuntos capos de los metatones. ¿Un altar con fotos? Sí. Y otro libro mayor. Este detallaba ofrendas por 300 millones de pesos anuales, desde 2018, vinculadas supuestamente a campañas de Morena. ¿300 millones anuales? ¿La presión internacional tuvo que aumentar? Claro. El Tesoro de Estados Unidos congeló activos de Anahac. Hablan de 400 millones de dólares y la Unión Europea suspendió temporalmente un acuerdo de cooperación aduanera con México.
En medio de toda esa tormenta, ¿cuál fue la postura oficial de Harfuch? Dio una rueda de prensa el 18 de octubre, acompañado por el fiscal general, Herz Manero, y el almirante secretario de Marina. Y fue muy claro. Dijo que la investigación seguiría hasta las últimas consecuencias sin importar nombres o cargos. Volvamos un momento a Bertoldo. Sigue siendo difícil entender cómo un sacerdote, aparentemente comprometido con su comunidad, termina, bueno, según estas fuentes, en el centro de una trama así. Su historia, tal como la reconstruyen los documentos, es compleja. Un hombre marcado por la violencia endémica de Guerrero, influenciado por la teología de la liberación en su juventud, su presunta colaboración habría empezado poco a poco, quizás con una ofrenda del cártel para reparar su iglesia, allá por 2019. Una ofrenda. Sí, y a partir de ahí, bueno, sus notas parece que reflejan una espiral descendente, un conflicto interno muy fuerte. Justificaba sus acciones diciendo que era un mal necesario, por los niños de la sierra, cosas así. Un conflicto interno. Pero entonces, si era una pieza valiosa para la red, ¿por qué lo mataron? No fue precisamente para silenciarlo, para que todo esto no saliera a la luz. Pues mira, el móvil te confirmó Harfuch después de que confesara el chofer de Bertoldo. El chofer confesó. Sí, un tal Javier Ruiz. Lo capturaron el 20 de octubre y confesó que él había robado droga, metanfetamina, perteneciente al cártel. ¿El chofer robó al cártel? Sí. Bertoldo la descubrió, lo confrontó. Y el chofer, según su confesión, entró en pánico y lo asesinó. Para silenciarlo, sí, pero por el robo. O sea, que no fue una orden de arriba para tapar la trama. No directamente por eso. Lo crucial es que, para cuando lo mató, Bertoldo ya había preparado y asegurado el paquete. El maletín con toda la información. Entiendo. Su muerte fue una consecuencia trágica de un robo interno, no la causa que evitó la filtración, porque la información ya estaba a salvo. Exacto. Fue más bien prosaico, aunque con consecuencias enormes. Bueno, resumiendo un poco las claves de toda esta investigación, según las fuentes que hemos estado analizando, tenemos un sacerdote asesinado, su muerte destapa un expediente secreto, y ese expediente describe una presunta red criminal masiva. Enorme. Sí. Una red que conectaría a un cártel emergente, los metatones, con, bueno, la adjudicación presuntamente fraudulenta de miles de millones en contratos públicos. También con la supuesta financiación ilegal de campañas políticas. Y todo ello bajo una protección que alcanzaría, según estos documentos, las más altas instancias del gobierno, mencionando directamente a un exsecretario de Gobernación. Las implicaciones son Tremendas. profundas. Sí. Más allá de los nombres concretos, lo que describen estas fuentes, si se confirma, apuntaría a un posible patrón, un sistema de corrupción estructural, donde partes del Estado podrían estar, digamos, al servicio del crimen organizado. Es muy grave. Formación antilavado para funcionarios, auditorías mucho más rigurosas, mencionaba incluso usar tecnología blockchain para la transparencia. Blockchain. Interesante. Sí, y mayor supervisión ciudadana. Y algo clave, una protección real y efectiva para los denunciantes, para los whistleblowers. Claro, sin eso es muy difícil que salgan a la luz estas cosas. Imposible. Todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La caída del padre Bertoldo, tal como se narra en estos documentos, parece que ha sacado a la luz una verdad muy, muy incómoda. Pero claro, la pregunta que surge es inevitable. ¿Cuántas redes parecidas podrían estar operando ahora mismo, en la sombra, fusionando intereses criminales y políticos? ¿Qué hace falta realmente? Más allá de investigaciones puntuales como esta, que son importantísimas, claro. Pero, ¿qué hace falta a nivel estructural para asegurar que las instituciones sirvan de verdad al interés público, y no estos pactos ocultos que describen las fuentes? La pregunta, desde luego, queda en el aire. Queda totalmente en el aire.